Nada, bienvenidos a un nuevo webinar en directo. Gracias por estar ahí, gracias por invertir vuestro tiempo en acompañarme un día más. Hoy tenemos varias cositas interesantes para ver. Vamos a hacer un review de operaciones que hemos tenido esta semana. Vamos a abordar un poquito más la utilización del canal de regresión para un contexto en el que el curso no se explica, pero que también es de fácil aplicación, ¿no? Es puro sentido lógico. Y por último, como siempre, analizaremos el mercado, ¿vale? Vale, pues si no hay nada, vamos a comenzar por lo último que ha sucedido, que es una operación que hemos hecho en el oro, ¿vale? Os voy a contar un poco cómo ha transcurrido porque me ha mareado un poquito, ¿vale? Vamos a ver dónde he empezado a razonar. La gracia de hacer este review de operaciones es para que veáis que evidentemente operamos utilizando estos principios, que operamos en real y que veáis un poco sobre todo el razonamiento, ¿no? que hacemos a la hora de plantear escenarios, cómo gestionamos y de qué manera pues, damos desde inicio hasta final el transcurso de la operación. ¿No? Me parece súper interesante, más allá que ver un fotograma en parado, lo que es más interesante sobre todo es ver el razonamiento que hay detrás de todo esto. Hace mucho tiempo que no operaba en intradiario, sobre todo en gráficos tan bajos de 1, 5 o 2 minutos. Y estoy probando para ver cómo me siento, porque migré a una operativa de mucho más largo plazo, de gráficos de diario, incluso semanal. Pero bueno, al final, cuando me preguntan si puedo operar en temporalidades bajas, por supuesto. Es una metodología universal y que se puede aplicar en cualquier activo y en cualquier marco temporal. ¿No? Es una de las ventajas, ¿no? que nos ofrece la metodología. Me habéis preguntado algunos la posibilidad incluso de hacer algún tipo de directo de operativa, ¿no? Un tipo de sala de trading. Si vemos que transcurre bien todo lo planeado, pues a lo mejor incluso podemos valorarlo, ¿no? Quedar algún día y hacer algún tipo de sesión. El problema, pues que puede que tengas oportunidades, puede que no las tengas. Puede que te pases toda la sesión, 7 horas, 8 horas, 2 horas, 5 horas y no tengas ningún tipo de oportunidad. O puede que sí. Vale, entonces la problemática final es esa, que te plantes en la pantalla, como nos pasa a todos, todos los días, que te plantes delante de la pantalla y estés buscando operaciones y no encuentres nada. Vale, entonces pues al final es tiempo perdido. Y eso fue uno de los motivos que al final me llevó un poco a migrar más a la operativa de medio largo plazo. Porque ese retorno de la cantidad de horas que echas no siempre está realmente bien compensado. Vamos a ver, gráfico de 5 minutos, un poquito para ver en qué contexto nos estábamos moviendo, ¿no? En el oro, ¿qué es lo que veíamos? Yo lo que veía cuando abrí el gráfico creo que fue sobre en alguno de estos puntos, ¿vale? ¿Qué es lo que veíamos? Esta sacudida. Parada del movimiento, reacción, y ya teníamos este comportamiento que, como siempre decimos, es el que va a sesgarnos direccionalmente todo el contexto, ¿vale? Súper importante. Además, es que en el más largo plazo también teníamos un contexto alcista. Entonces, un poquito conjugando esa estructuración, ese puzzle de contextos, la operativa estaba clara, era buscar el lado largo. Entonces, si contexto alcista, nos vamos al gráfico de temporalidad intradiaria y vemos esto con la muestra de fortaleza que alcanza prácticamente la parte alta de la estructura, continuaciones alcistas. Vale, continuaciones. Exactamente, hemos tenido una primera entrada, creo que aquí, entrada ahí, con el stop loss ahí, ¿vale? Qué casualidad, justo en mínimos. Luego aquí hemos hecho un corto, ¿vale? Que ha tenido TP1 y break-even. Posteriormente, nueva entrada ahí, que nos ha ido a objetivo. Hemos tomado parciales por ahí en ese punto. Y a última hora, hemos hecho otra entrada en este punto. Hemos tomado beneficios en ese test que ahora veremos, bueno, que aquí se ve precisamente, que tiene que ver con ese nodo de alto volumen, nos ha sacado el resto de la posición y luego se ha ido, ¿vale? Afortunadamente todavía manteníamos un porcentaje de la posición de esa entrada. Esto simplemente para ponernos en contexto. Vamos a ver cómo fue la operativa. Fue aquí. El contexto, como digo, tenemos la estructura, tenemos la sacudida, muestra fortaleza. Estábamos buscando este tipo de comportamiento como siempre vemos, ¿vale? En este caso no dejó esa sacudida final, no dejó ese extremo de mercado con sacudida. Pues lo que se hizo fue desarrollarnos el gatillo de entrada, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué buscábamos? La ruptura y la continuación. En base a esta sacudida, esa muestra de fortaleza y sobre esta zona, a favor del desequilibrio, a favor de este último grano de volumen, gatillo de entrada y continuación. ¿Qué pasó después? Lo que pasó fue que tuvimos este TESA máximos, reingreso dentro del rango
y automáticamente pues, se cambió un poco el contexto y la perspectiva. ¿Por qué? Además de que saltó el stop loss justo en este punto, ¿qué veíamos ya? Yo ya estaba visionando eso, ¿vale? Estaba visionando que, vale, que esto ha tenido su recorrido. Yo puedo pensar que todos los participantes que han entrado aquí, o que gran parte de ellos han empezado a deshacer posiciones en todas estas partes, ¿vale? En esa parte alta de la estructura, y por qué no, esto podría ser una sacudida que generase movimiento, que rotara todo el contexto hacia el lado corto, ¿vale? En este punto, y una vez que ya tenemos, además de esta pequeña sacudida, esta primera muestra de fortaleza y esta lateralización, el mercado rompe por abajo, ¿vale? Y en gráfico de un minuto, aquí entramos con un TP1 en mínimo de la estructura, buscando, pues como no puede ser de otra manera, la continuación, ¿vale? Evidentemente, ¿por qué? Para que veas un poco la importancia de que todas las zonas de interés, todas las zonas de liquidez, es que generan continuamente giros de precio, ¿vale? Entonces, haber entrado en cualquiera de estos puntos y no haber utilizado este movimiento bajista al alcanzar esta zona de liquidez, al no haber hecho ahí gestión, es un error, ¿vale? Es un error porque puede generar, como ha sucedido en este caso, pero que lo vemos continuamente, puede generar un giro de precio. Muchas ocasiones no lo hará, pero es que la mayoría de veces sí que lo hace. Entonces, utilizar siempre las zonas operativas, la zona de liquidez, para hacer gestión de la posición. Vale, los que estéis en el curso ya sabéis y habéis llegado al final, que siempre hablamos como mínimo de proteger la posición en break-even. Aquí la gracia del asunto es que queremos ver la importancia que tiene leer el contexto en tiempo real para entender y ver cómo podemos ser capaces de incluso tener un contexto alcista en primer lugar, darle la vuelta. Y es que posteriormente le volvemos a dar la vuelta, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, yo, como digo, puedo entender que aquí se han deshecho posiciones. Se han deshecho posiciones, se ha rotado de cierta manera el mercado y me está desarrollando dentro de la estructura una pequeña lateralización que tiene pintas de ser redistributiva, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscar, si venimos de este contexto, acordaros del módulo de la importancia del contexto, la importancia del momento presente, si venimos de este contexto de potencial sacudida máximos, movimiento bajista y posible redistribución, ¿por qué no vamos en zona operativa, vamos a intentar esto? Muy interesante. ¿Por qué aquí no he intentado la operativa? Os podéis preguntar si seguimos estando en zona operativa, porque aquí ya la cosa me cambia un poco, ¿vale? Porque venimos de eso. La cosa cambia, ¿vale? Al final esto es la importancia de que operéis en tiempo real, de que os peguéis con el mercado y veáis las sensaciones de cómo se mueve, ¿no? Y de cómo uno mismo va acotando cómo debe comportarse según en ciertos momentos. El contexto puede ser este, pero una vez que el mercado hemos hecho este movimiento de ruptura, test, intentamos buscar la continuación y el mercado fracasa y por contra revierte al alza, ahí tenemos un poco que cambiar el sentimiento real del mercado. Podría haber sido simplemente otra sacudida para volver, pero fijaos con qué violencia genera esta sacudida y el posterior movimiento alcista. ¿Qué sucedió? Pues que había dudas, ¿vale? ¿Por qué no tomaste esa operación? Porque había dudas. Y ante la duda, ¿qué hacemos? No operar. Aquí se podría haber tomado perfectamente esta sacudida con esta vela gatillo, una entrada en corto. Vale, buscando la continuación de esto, porque estábamos operando eso. ¿Por qué no se opera? Porque hay dudas. A mí me genera dudas esto, esta sacudida y este movimiento alcista. Y como tengo dudas, no opero. Afortunadamente, ese razonamiento fue válido porque me evitó tener una pérdida. ¿Por qué la entrada dentro del rango? Porque estaríamos operando en fase D, en potencial fase D. ¿Vale? En potencial fase D, una vez que tenemos la estructura, se puede operar, porque hay recorrido, porque entendemos que ya el mercado está direccionado hacia un lado. Entendemos que la sacudida de fase C ya ha tenido lugar, o sea, no es lo mismo operar dentro del rango en fase B que en fase D, ¿vale? Aquí estamos operando dentro del rango, pero a favor de esto, fase D, ¿vale? Lo que pasa es que aquí se rotó. Una vez que ocurre esta sacudida y esta primera muestra de debilidad, el sentimiento del mercado rota, pero seguimos estando en fase D, lo que pasa es que a la inversa, ¿vale? Esto sería el evento de test en fase C, que actuaría como una estructura completa de distribución, pero aquí, ¿qué buscamos? La direccionalidad, el movimiento intencional bajista que recorra todo el rango. Entonces estamos en D, y en D se puede operar, ¿vale? En el curso tenéis un montón de ejemplos de por qué se opera ahí, porque estamos direccionalmente sesgados ya hacia un lado, porque el mercado está desequilibrado hacia ese lado, en principio, ¿vale? En principio, según nuestro razonamiento. Por eso es importante. ¿Qué sucedió después? Pues bueno, lo que sucedió es que esta sacudida fue lo suficiente como para reingresar de nuevo a
a la estructura que estábamos trabajando, esquema acumulativo, reingreso, test y una sacudida. Este fue